Una vez más, amigos oyentes y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios para continuar con nuestra meditación en este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Vamos a leer capítulo 11 de la Carta a los Hebreos y vamos a leer a partir del versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos de él no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El capítulo 12. Por tanto, dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor añada la bendición que necesitamos a la exposición, a la lectura y a la exposición de su buena palabra. Hoy vamos a ver
en este capítulo esta grande nube de testigos, como hemos leído en el capítulo 12, el primer versículo. Hemos venido señalando, hemos venido apuntando desde el primer día que comenzamos a analizar este capítulo, que este capítulo muestra las excelencias de la vida de fe y que en todos los personajes, héroes de la fe de la época o etapa patriarcal y postpatriarcal, tenemos nosotros ejemplos de la vida de fe. Y esto es maravilloso. Gracias a Dios porque hemos podido ver en estas meditaciones que la palabra de Dios, el ser omnipotente, el Dios todopoderoso, es la base de la fe. Hemos podido ver también que los santos del Antiguo Testamento son los que nos ilustran lo que es una vida de fe. Hemos comprobado que el vínculo del alma con Dios es la fe. Pero cosa preciosa, es la fe la que forma el carácter de todo cristiano. En la proporción o medida de nuestra fe en Dios, nuestro carácter, nuestra vida espiritual ha de ser formada y debe ser formada de acuerdo a la medida y a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el tema más importante de este capítulo 11 de Hebreos no solo es la fe de los santos mencionados del pasado. Lo más importante es la fidelidad de Dios. Eso es lo que sería el sumum de este capítulo. Si es cierto que estos hombres de fe se tornaron héroes por su fe, es porque ellos vieron y descubrieron la fidelidad de Dios. Él, el Señor, es capaz de cumplir su promesa. Y esa tan grande nube de testigos nos testifican que vale la pena confiar en Él. Dios merece ser creído, hermano mío. Dios merece ser creído. Él ha respondido a la fe depositada en Él por los antiguos, de quienes venimos comentando, quienes alcanzaron testimonio por ella. Es decir, Dios dio testimonio de ellos, galardonando su fe. Aquí los dos testimonios se enlazan. Fíjese, se entrelazan. El de Dios, el testimonio de Dios a la fe de esos santos de la antigüedad, y por otro lado se entrelaza ahí el de los testigos que testifican a la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que responde gloriosamente a los que por fe se allegan a Él creyendo en su palabra. Nuevamente en esta sección hay 8 nombres. Pues dijimos que hay 16 héroes mencionados por nombre, pero en esta sección que hoy acabamos de leer hay 8 nombres de héroes, aparte de una grande nube de ellos que no son nombrados, pero sí son referidos. En esta sección tenemos las actividades de la fe. Sí, la fe no es pasiva, es activa. Y aquí vemos las actividades de la fe. En la primera parte tuvimos la vida de fe. Aquí tenemos las actividades de la fe. En el versículo 23, en primer lugar, dice, no temieron el decreto del rey. Aquí tenemos a los padres de Moisés. La fe desafiando
no temieron el decreto del rey que ordenaba matar a los niños. Ahí tenemos la fe de los padres de Moisés desafiando. Comprendieron los padres de Moisés que era la voluntad de Dios que ese niño viviese y decidieron obedecer a él antes que a Faraón. Al igual que Pedro y Juan, cuando los llevaron ante el concilio, le dijeron allí a los del concilio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios nos ayude a tener esta fe que desafía lo que humanamente parece imposible. En segundo lugar, en el versículo 24, dice estas palabras: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Aquí tenemos la fe escogiendo sabiamente, porque la fe no es ciega, hemos dicho, la fe está escogiendo sabiamente. Dice en el verso 24, rehusó. En el verso 25, escogió la fe. Y en el verso 26, calculó bien. ¿Por qué digo calculó bien? Porque tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. La fe, dice, de Moisés, rehusó, escogió y calculó bien. Calculó bien. Que sea nuestra fe. Por algo ha sido puesto Moisés como un héroe y ejemplo de fe, para que nosotros imitemos la fe de este hombre. En el versículo 31 dice, habiendo recibido a los espías en paz, la última parte, por la fe Rahab. ¿Qué lenguaje? ¿Qué es lo que nos enseña? Que por la fe Rahab recibió a los espías en paz y no pereció con los desobedientes, dice. Aquí tenemos la fe descansando. Se fueron los espías y pronto estaba allí colgado un cordón de grana. Tras el cordón de grana en la ventana, había seguridad y paz para ella y su familia. Esto nos habla de la sangre preciosa de Cristo, y nuestra fe descansa en esa obra, en la sangre del Señor que limpia las manchas del alma, nos hace santos y sin mancha, y nos va a presentar así delante de Él. En cuarto lugar, en el verso 32, tenemos una lista de hombres que gobernaron al pueblo de Israel. Fíjese claramente todos ellos. Aquí tenemos la fe gobernando. 6 nombres juntos de gobernantes. Dios toma cuenta del cuidado de su pueblo cuando eso es obra de fe. Dios gobierna en la iglesia, pero gobierna mediante los sobrevedores, los obispos, como tenemos la palabra episcopos castellanizada como obispo, los guardianes, los guías espirituales. Qué lindo es cuando Dios toma en cuenta el cuidado de su pueblo mediante estos hombres de fe en la iglesia. En el versículo 33 y 34 podemos ver la fe triunfando ante lo imposible. Lea con calma los versos 33 y 34. Y allí va a ver la fe triunfando ante cosas que parecen imposible vencer. Más que vencedores en todas las esferas. Yo quiero leer aquí el capítulo 8 de Romanos. Me hará a mí una vez más bien leer el capítulo 8 de Romanos y les hará bien a ustedes. Los versículos, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo he leído clara y nítidamente, la fe triunfando. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir una vida de fe, que nuestra fe sea activa para que sea una fe triunfadora. En el versículo 35 dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Aquí tenemos la fe venciendo la muerte. Llegará el día cuando nosotros también diremos lo que está escrito en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sí, hoy nos enfermamos, nos aquejan enfermedades que se hacen crónicas y que de a poco nos van arrimando a la hora de morir. Y morimos. Si el Señor no viene, vamos a morir. Pero el día que Él venga, levantará nuestros cuerpos del polvo, nos dotará de ese traje especial, ese cuerpo de gloria semejante al suyo. Y entonces vamos a desafiar nosotros, porque vamos a vencer la muerte y vamos a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y por último, en los versos 36 al 38, tenemos esta expresión: el mundo no era digno de ellos. La fe contando honra el sufrimiento. ¿Cómo? La fe está contando como una honra, un privilegio el sufrimiento. Dice en Hechos, el capítulo 5, versículo 41, que Pedro y Juan salieron de la presencia del concilio tristes porque los amenazaron. No, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano, hermana, ¿sufres con un cónyuge incrédulo? ¿Sufres con hijos rebeldes? ¿Sufres del vecindario? ¿Sufres en un país donde está prohibido leer la palabra de Dios? Sufre, hermana, y sufre, porque es una honra, un privilegio sufrir por el Señor. Dichosos los que tenemos todo a nuestro favor, pero por otro lado no sabemos lo que es sufrir por el Señor. Que Dios nos ayude. Vamos a continuar con esta grande nube de testigos.